Hoy vamos a comenzar una sesión nueva, vamos a hacer la súplica. Alabados a Dios, lo alabamos y pedimos por su noble mensajero. Busco refugio en Dios del maldito Satanás, en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Señor mío, expande mi pecho, facilita mis asuntos y desata el nudo de mi lengua para que entiendan lo que digo. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. Y bueno, en árabe la misma súplica sería esta. Ay, que me pasé. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. El día de hoy vamos a aprender vamos a estudiar las aleyas 63 a 73 de Sura Al-Baqarah. Antes de comenzar esta lección, nada más quería traerles, eh, cuando estudiamos las aleyas 60 a las 62, me hizo falta aquí contarles, decirles pues la raíz de la palabra, de este versículo. La raíz, olvidé escribirla, pero bueno, ya la estoy aquí. Ain sa wow, ¿ok? Para ta'asau, la raíz es esta, Ain sa wow. Y también me hacía falta agregar, porque había unas cositas que habían faltado. Esta parte, ¿no? Que había terminado aquí, Aleihim, y no estaba completo el versículo, ya lo agregué acá, ¿no? Entonces aquí ya está. Walahum yahzanun. Que bueno, de hecho ya cuando hicimos el tafsir apareció ya al final, pero en los recuadros de palabra por palabra no lo había eh, puesto, pero ya lo agregué. También, bueno, como soy un poquito observadora, dije, oh no, también la palabra Allah no tenía el guión y bueno, ya esto también lo corregí. Este, y bueno, ya estudiamos esta lección la vez pasada. Eran las únicas correcciones que quería hacer. Bueno, aquí también la palabra Allah que no tenía el guión y ya, hasta aquí terminamos en esa ocasión. El día de hoy vamos a comenzar, como les, Sura Al-Baqarah, aleya 63 a la 73. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos a empezar como siempre, ya sabemos, con palabra por palabra y algunas raíces, ¿no? De algunas palabras, porque, bueno, no vemos las raíces de todas las palabras, pero de algunas, ¿no? Y esto sirve porque igual las palabras suelen repetirse a veces y, bueno, algunas palabras suelen repetirse, otras, pues sí se repiten a veces, eh, pero bueno, el punto es entender, ¿no? El pedacito que nos hacía falta en la clase pasada fue esta, walahum. Walahum yahzanun, ¿ok? Y ellos, y no ellos entristecerán, ¿ok? Wa'id, y cuando ajadna, tomamos, misaqakum, tu pacto, ¿ok? Wa rafa'na, y elevamos, fawqakum, encima suyo, o vuestro, ¿no? Para, en España, vuestro. Eh, Atura, Atur, ¿no? Y en alguna, bueno, el monte Sinaí, entre paréntesis, porque ahorita vamos a ver esta palabra que significa, puede referirse al monte Sinaí o también a cualquier otro monte, pero ya lo explico en un rato más. Udu, tomen o tomad, ¿no? En español, eh, en España. Ma, lo que atainakum, hemos dado a ustedes, y quwwatin, con fuerza. Waskuru, y recuerden, ma y está en él, la'allakum tattaqun, para que tal vez ustedes tengan taqwa, ¿no? O sí, sean piadosos. La palabra misaqakum, pacto, la raíz tiene wow, sa, of. Después la palabra rafa'ana, la raíz de esta palabra es rafa'ain, significa levantar.
Ascurú, ah, oscurú más bien. O esperen, ya ni sé cómo se pronuncia. A veces mi pronunciación no es la más perfecta, ¿ok? Pero este, esta palabra, ok, la raíz es dal, kaf, ara, y después tatacón, wow, kaf, ya, que es proteger, ¿no? Habíamos dicho que las personas que tienen taqwa, que son piadosas, se protegen, ¿no? Tienen este temor, o sea, y lo que hacen cuando tienen este temor es protegerse. Entonces ellos se protegen cumpliendo, ¿no? Con lo que Allah ha ordenado y alejándose, evitando, ¿sí? No haciendo las cosas que Allah ha prohibido. Ok, siguiente. Tenemos aquí que estudiar esto. En árabe los verbos tienen dos tiempos, ok. Madi es el tiempo pasado y mudaria es tiempo presente y futuro. Es importante porque, bueno, no estamos aprendiendo árabe con gramática. Sí, de repente vemos un poquito de morfología, ¿no? Cuando les digo la raíz y el significado, pero así como una clase formal de árabe no es o sea, este grupo que tenemos y estos estudios que hacemos son de árabe coránico, o sea, que sí estudiamos el árabe, yo les digo la palabra, el significado directamente, y después les hago la explicación, ¿no? En general, tafsir de los versículos, pero así como tal, aprender la gramática del árabe no lo estamos haciendo. Hay otro grupo que tengo donde sí estamos estudiando árabe como tal, no enfocándonos en el árabe que está en el Corán, sino así en general. Em, pero bueno, de todas formas me parece importante comentarlo porque sí nos va a servir, ¿no? Entender que, bueno, existe el tiempo pasado, tiempo presente, eh, y bueno, también este mudaria es futuro en árabe. Entonces, existen estos dos tiempos, ¿no? En árabe, ¿ok? Y los verbos en presente generalmente comienzan con ta, ya o nun. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un verbo que está en presente, en árabe, si empieza con nun, ese verbo significa que está siendo usado para nosotros, ¿no? Por ejemplo, na'budu, nosotros adoramos, ¿sí? Aquí un ejemplo con ya indica así, cuando empieza el verbo con ya, que el verbo está siendo usado para él, para ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, minuna, aquí es ellos creen. Entonces, cuando yo veo un verbo y veo que al comienzo tiene una ya, entonces eso quiere decir que pues es él o ellos, ¿no? Ya, si hay un wow, no un al final de la palabra, es plural. Entonces aquí sería ellos creen, ¿no? Y bueno, tenemos que saber el significado de lo que está en medio y de la raíz para entender, ¿no? Creer. Entonces ya sé el significado es creer, pero ¿cómo voy a saber cómo se conjuga o qué significa? No sé si es yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, ellos creen. Y esto es lo que por eso les traje esto el día de hoy. ¿Ok? Nun, si empieza con nun, nosotros. Si comienza con ya, podría ser él o ellos. Y para distinguir si es ellos, al final van a ver que tiene wow nun. ¿Ok? Y un ejemplo con ta, un verbo que empieza con ta es para segunda persona, entonces podría indicar que es para tú o ustedes, ¿no? Ya sea lo mismo, plural o singular o plural, ¿no? Y puse ustedes y vosotros, porque bueno, vosotros es la versión española. Entonces aquí, por ejemplo, tundirhum es que tú les adviertas, ¿no? A ellos. Entonces aquí tú, eh, la ta es al principio tundir, anta tundir, tú adviertes, ¿no? Y bueno, la hum ya es como otra cosa, ¿no? A ellos. Pero esa es la idea, ¿no? Entonces, cada vez que veamos un verbo, por ejemplo, en presente, así va a ser. Ahora, el verbo en pasado va a tener la raíz, o sea, más bien, se va a indicar quién es la persona que está haciendo esa acción en pasado al final del verbo, ¿no? En presente está al principio. Ahí, ¿dónde estoy? Ya me perdí. A casa. Aquí la nun al principio y
ya al principio, ta al principio. Pero si hablamos de pasado, esto lo vamos a poder determinar viendo el final, ¿no? O sea, ¿de qué persona habla? Ah, yo, tú, él, nosotros, ¿no? Ellos. No sabemos hasta que vemos la parte del final. Ah, ok, aquí es na, y ya les había comentado, me parece, si es na al final, entonces indica que es nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice ataina, nosotros dimos, ¿no? Rafa'na, nosotros elevamos, ¿no? Ajazna, nosotros tomamos, ¿no? Entonces, esto es algo importante para tomarlo en cuenta, ¿no? No estamos así como estudiando exactamente cómo conjugar con todos los pronombres personales, ni tampoco estamos viendo así como que los verbos, o sea, todos los tiempos, ¿no? Pero es una idea como un poquito de gramática básica para comprender mejor. Bueno, sigamos. Después aquí dice, siguiente versículo dice, Tumma, luego, tawallaytum, se alejaron, ¿sí? Min ba'di, después, dálika, de eso, falaula fatlu Allahi, ¿sí? Fatlulahi, entonces sí, ¿no? No, fatlulahi, el favor de Allah. Entonces, si no hubiera sido, ¿no? El favor de Allah o por el favor de Allah, aleikum, sobre ustedes, wa rahmatuhu, y su misericordia, ¿ok? La kuntum, ciertamente, la es ciertamente, ¿ok? Kuntum, estado o hubieran estado, ¿no? Minal khasirin, entre los perdedores. Y tenemos dos palabras nuevas, me parece. Tawallaitum, la raíz es wow, lam, ya. ¿Ok? Significa darse la vuelta. Sí, aquí en este contexto es como se dieron la vuelta, se alejaron, ¿no? Y al-khasirin, pérdida, ¿no? La raíz es ja, sin, ra. Entonces el significado de esta raíz es perder, pérdida, ¿no? Aquí al-hasirin está en como el patrón de él, el que realiza o eh, sí, el que tiene la acción, ¿no? Entonces es el perdedor, ¿no? Entre los perdedores en plural, al-hasirin. ¿Ok? Fa'alna, Dios mío. Ok, entonces, ya'alnaha, lo hicimos en este caso estamos hablando de el castigo, ¿sí? Y nos referimos eh, ay, esperen, ya me pasé, sí. Ya decía yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces, no, al-Hasirin, aquí está. Después acá, walaqad, y ciertamente alimtum, esperen, almitum, no. Alimtum, sí, ciertamente supieron ustedes, ¿no? O supisteis, ¿no? Si estamos hablando de vosotros. Alladina, quienes atadau, transgredieron, minkum, entre ustedes, fi en sapti, el sábado. ¿Ok? Esta palabra en su, ¿cómo se dice? Originalmente, bueno, en su lengua, tiene el sentido de cortar, ¿no? Cortar. Entonces, el día para los judíos, el sábado, era el día en que ellos cortaban, ¿no? Con todas las cosas, cuestiones mundanales y, bueno, se dedicaban a la adoración. Entonces, dice después, Fakulna, entonces dijimos, Lahum, a ellos, Unu, sean, usted, Giradatan, monos, Hasiin, despreciables. Aquí tenemos dos palabras, que Atadau es la raíz Ain, Dal, Wow. Y ahí, no sé si hemos visto que Allah subhanahu wa ta'ala bueno, en el Corán menciona que el shaitán es Adawun. Adawun es un enemigo, ¿no? Y la raíz es precisamente esta, transgredir, porque ¿qué es lo que hace un enemigo? Transgrede, ¿no? Los límites. Entonces, bueno, para que igual vayan conectando ahí las palabras, ¿ok? Hasiin,
despreciable, y la raíz es ja sin hamza. Y ahora sí ya. Fa- Fayalnaha. Entonces lo hicimos. ¿A qué cosa estamos hablando? De lo que acabamos de hablar, ¿no? Ah, de este castigo. ¿Ok? Nakala, un ejemplo. Lima, para aquellos. Vaina Yadaiha, enfrente de ellos. Y aquí hay una aclaración que hacer. Vaina, o sea, literalmente, vaina significa entre. Y Yadaiha es tus manos, ¿ok? Pero es una expresión árabe, ¿no? Que quiere decir que si algo está entre tus manos, o sea, está claramente enfrente de ti, ¿no? Entonces, por eso es la traducción así, enfrente de ellos, ¿no? Guamá y aquellos, Khalfaha, después de ellos, ¿no? Perdón, wa y mau'idata y una lección, ¿ok? Lil muttaqin, perdón. Para los que tienen taqwa, ¿m? Wa id qala, y cuando dijo. Esta palabra nakala es un castigo ejemplar, ¿ok? Y la palabra mau'idata, la raíz es esperen, la palabra nakala significa castigo ejemplar y la raíz es nun, kaf, lam. Y la palabra mau'idata, la raíz es waw, ain, do y significa una charla, ¿no? Que suaviza el corazón. O sea, una lección prácticamente, ¿no? Cuando tú tires este tipo de palabras que llegan a tu corazón, esa es una lección, ¿no? Una mau'idata. Ok. Después dice, ay, Wa'id qala, y recuerden cuando dijo Musa, Moisés, liqaumihi, a su gente, a su pueblo, inna Allaha, ciertamente Allah, ya'murukum, ¿ok? Les ordena, ¿ok? O bueno, en español de España, os ordena, ¿ok? An tazbahu, que sacrifiquen baqaratan, una vaca, qalu, dijeron, ¿Tatajiduna? ¿Acaso nos tomas? ¿No? Uzuwan, en broma. Qala, dijo, A'udhu, me refugio, billahi, en Allah, an akuna, de estar, minal jahilin, entre los ignorantes, ¿no? Y aquí tenemos esta palabra, huzuwan. Huzuwan es, la raíz es ha, da, hamza. Y significa ridículo, ¿no? Broma, esto, ajá. Después dijo, perdón, después dice, qalu, dijeron, ad'u lana, llama para nosotros, rabbaka, a tu Señor, yubain, que aclare lana para nosotros, lo que ella es, ¿no? O como ella es. Dijo, qala, ¿ok? Qala dijo, innahu, ciertamente él, yaqulu, dice, innaha, que ciertamente ella, aquí ella se refiere a la vaca, ¿no? Aquí él se refiere a Allah, ¿no? Entonces, ciertamente Allah dice que la vaca, que ella, que baqaratun, es una vaca, la, no, o ni, paridun, ni vieja, ¿ok? Wala, ni bikrun, ni joven. Awanun, awanun. O sea, en media, ¿no? En edad intermedia, ¿ok? Media, ¿ok? De mediana edad, ¿ok? Vaina entre, aquí tenemos dos palabras, ¿no? Yubain, la raíz es ba, ya, nun, que significa aclarar, y awanun, es la raíz es ain, wow, nun, de mediana edad. Ok, vaina entre dálika, eso. Palu. Entonces hagan ma tu maruna, lo que han sido ordenados, ¿no? Qalu, dijeron, ad'u lana, llama para nosotros, rabbaka, a tu Señor, yubayin, lana,
que muestre o que aclare, ¿sí? Para nosotros, ma, como, bueno, en este, aquí significa como, ¿no? Porque si decimos que, pues igual no se entiende muy, o sea, que nos muestre que la unuja, qué es su color, o bueno, cómo es su color, o cuál es su color, vaya. Ok, Qala dijo, innahu, ciertamente él, aquí decimos, ¿no? Ciertamente Dios, ¿no? Allah. Yaqulu dijo, eh, o dice más bien, ahí esta cosa. Está mal traducida aquí porque vean, aquí Qala es dijo, él dijo, pero Yaqulu acá está, debería decir él dice, ¿ok? Un pequeño errorcito aquí. Ciertamente él dice, ¿ok? Innaha, ¿sí? Que ella, ¿ok? Que ciertamente ella, la vaca, ¿sí? Baqaratun es una vaca, safra'u, safra es amarilla, ¿ok? Baqiun, brillante, ¿ok? Launuha, su color, ¿no? El que su color, ajá, ¿sí? Tasuru agrada o agrade, ¿no? Anadirin a los espectadores, ¿ok? Qalu, dijeron, ¿ok? Nos quedamos aquí. Ahora, vamos a ver estas dos palabras abajo. Tasuru, tasuru, tasuru significa, bueno, la raíz es sin rara y quiere decir placentero, ¿no? Eh, en este contexto, ¿ok? También anadirin, nun, ra, significa ver, contemplar. Qalu dijeron, ad'u lana, llama para nosotros, ¿ok? Rabbaka, a tu Señor, Yubain, que muestre, que nos aclare, lana, para nosotros, ma, como, gia, ella es. Innal baqara, ciertamente las vacas, o todas las vacas, ¿no? Tashabaha, similares, alaina, para nosotros, wa inna, y ciertamente nosotros, insha Allahu, si Allah quiere, ¿ok? La, ciertamente, muhtadun, seremos guiados. Qala, dijo, innahu, ciertamente Allah, yaqulu, dice, innaha, que ciertamente ella, baqaratun, una vaca, la dalulun, no entrenada, ¿ok? Tusiru lard, tusiru ard, para arar la tierra. ¿M? Y aquí esas palabras que tenemos acá abajo. Tashabaha es la raíz es shin. Ah, aquí está la simbra. Debería de ser, ay Dios. Bueno, esto sí lo voy a corregir porque ¿cómo es posible que, a ver, vamos a corregir esto que debe ser shin, no, no, sin. Muy bien. Perfecto, ok. Shin baja, ok, eso significa parecido, similar, ¿no? Y luego acá abajo, dalulun. Significa, bueno, la raíz dal, lam, entretenido, entretenido, ay no, entrenado más bien. Dios mío, hice eso cuando estaba durmiendo, creo. O bueno, no tanto, pero entrenado. Ay, ahí está, entrenado. Listo, ya lo corregí. Muy bien, entrenado, ok. Y por último, tusiru es la raíz está wow, ra, significa arar. ¿Eh? Ok, wala y no. Tasqi, tasqi, perdón, y no, o ni, en este caso, ni tampoco, ¿ok? Tasqi, regar, al, al harza, los cultivos, ¿ok? Musallama, musallama es sana, ¿ok? Una vaca sana. La, ni, shiata, ni mancha o marca, ¿ok? Fija en ella. Qalu, dijeron, Alan, ahora, ¿ok? Jita, has venido bil haqqi, con la verdad. Fa tabajuha, entonces la sacrificaron. Wama kadu, y casi no.
o bueno, aquí en árabe dice y no casi, ¿verdad? Un poco al revés. Ok, yaf'alun, lo hicieron. Wa iz qataltum, ok, y cuando mataron, ok, nafsan a un hombre, fatdaratum, entonces disputaron fija en esto o respecto a eso, pues. Y aquí tenemos la raíz de tres palabritas. Aquí, por ejemplo, musallama significa sano, ok. La raíz es sin, lam, mim, yaf'aluna, fa, ain, lam, significa acción, ok, de hacer. Fadda, atum, la raíz es dal, ra, alef. Aquí es otro ejemplo, ¿no? De cómo a veces la raíz, o sea, tiene una letra que no está dentro de la palabra. Aquí no está la alef, o bueno, creo que está acá arriba más bien. Sí, Patara, pataratum. Oh, bueno, entonces sí aparece chiquita ahí, pero bueno. Disputar, ¿ok? Significa esto la palabra. Sigamos aquí. Vamos a ver la grandeza de la lengua árabe. En tan solo una palabra tenemos toda una oración, ¿no? En español tenemos que decir, entonces ellos la sacrificaron, ¿no? A la vaca. Pero en árabe simplemente decimos, "Fadabahuha". Ya está. Y con esto se entiende toda la oración en español. Ok, ah, aquí tenemos fa, es entonces, dabahu, es la raíz, ¿no? Dalbaha, significa sacrificar, ¿no? El wow aquí es para indicar que ellos, ¿no? Ellos sacrificaron en pasado. Y ha es la. Ok, nos referimos a la vaca, ¿no? La sacrificaron. Muy bien. Sigamos. Wallahu y Alá, ok. Mukhriju presentó. Ujú, ma lo que kuntum estaban taktamun ocultando. Fakulna, entonces dijimos, adribuhu, golpéenlo, biba'diha, con una pieza de ella, ¿no? Con algo de ella, ¿ok? Kadhalika, como así, ¿ok? Yuhyi a Allahu, ¿ok? Así Allah resucita al mauta, a los muertos, wayurikum, y les muestra ayatihi, sus signos, la'allakum, para que así ustedes ta'qilun, reflexionen. Entonces aquí la raíz de ta'qilun es ain qaf lam, que significa intelecto o comprensión, ¿no? La raíz. Entonces también a veces lo van a ver como reflexionar, ¿no? O sea, si usas tu intelecto, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reflexionando, estás comprendiendo, ¿no? Entonces, la van a ver la traducción así a veces, para que sí ustedes reflexionen, para que sí ustedes comprendan, para que sí ustedes, ¿no? Entiendan, ¿no? Muy bien, ok, terminamos ya la palabra por palabra. Ahora vamos a ir a la explicación, básicamente. Este, habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, ¿no? Bueno, la sesión pasada, el último versículo, y de hecho voy a regresar para que lo podamos ver, ¿ok? Para que vean, ahí está, aquí, que dice, quienes creyeron los judíos, los cristianos y los sabios que hayan tenido fe en Dios en el día del juicio final y hayan obrado correctamente, obtendrán su recompensa junto a su Señor y no temerán ni se entristecerán. Y a veces, bueno, las personas dicen, ¿cómo es? Bueno, hay una duda, ¿no? Existe la pregunta de que, bueno, sí, aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala que los judíos y los cristianos, ¿no? Y los sabios van, y si han creído y han obrado correctamente, entonces ellos van a ir al paraíso. Entonces, ¿por qué tendrían que aceptar el Islam? O cómo, o si esto solamente aplica para los que, este, antes del Islam, ¿no? Entonces, esto aplica para cualquier persona, ¿ok? Que crea en Allah subhanahu wa ta'ala, que tenga el monoteísmo y que obre correctamente, ¿ok? Pero después de la llegada del profeta Muhammad, como ya estaba dicho, y si los cristianos y los judíos siguen sus escrituras, ¿no? En consecuencia, ellos al reflexionar no tendrían
que tener ningún problema con aceptar el Islam, ¿no? Y hacerse musulmanes. Es una nueva Sharia, obviamente no es la misma que ellos tenían, ¿no? Hay reglas que cambian, pero digamos, es como las órdenes más recientes, ¿no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en consecuencia, si ellos tienen esta creencia, si ellos quieren obrar el bien, no tendrían que tener, o sea, no habría ningún problema, ¿no? En sus corazones para aceptar la verdad y decir, ok, ahora Allah subhanahu wa ta'ala quiere que yo haga, no sé, mis ayunos en Ramadán, quiere que yo, no, rece 5 veces al día, quiere que, bueno, en lugar de descansar los sábados, ahora pues, o hacer, ¿no? ¿Cómo se dice? Esta sesión, ¿no? Comunitaria, ¿no? De los sábados, lo hacemos los viernes, o sea, es como hacer simplemente digamos, esa aceptación, ¿no? Y claro, esto aplica para las personas que llegan a entender, ¿no? Que existe una nueva ley, ¿no? Que existe que llegó un nuevo profeta, o sea, que ya llegó ese profeta que está profetizado en sus escrituras. Hay gente que obviamente no tuvo la oportunidad de conocer o saber de esto, ¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor cómo va a hacer para juzgar a esas personas que no supieron. Pero igual, digo, em, Allah subhanahu wa ta'ala sabe muy bien, ¿no? El caso, la situación, el conocimiento y todo lo que le tiene cada persona y más que saberlo es que Él se los da, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala le da una situación particular a cada persona en su vida, ¿no? Entonces Él sabe mejor qué conocimientos tiene, qué situación tiene, qué pruebas tiene, porque todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, em, bueno, nada más quería aclarar eso. Ahora sí, retomamos, ¿no? Porque eso fue lo último que vimos, ¿no? Que la gente, ¿no? Que crea y que obre bien, entonces va a tener su recompensa con Allah. Y esto incluye a los judíos, a los cristianos, ¿no? A los sabios. Y bueno, lo que sí hay que tomar en cuenta es que si ya llegó el profeta Muhammad, ¿no? Entonces, lo que es ahora, o sea, que la gente debe de hacer es aceptar el Islam, ¿no? Pero igual, Allah subhanahu wa ta'ala sabe mejor quiénes son quienes realmente llegan a recibir ese conocimiento, a entenderlo y a rechazarlo o aceptarlo, ¿no? Entonces, Allah va a ser quien determine eso, no nosotros. Pero bueno, continuando con eso, ¿no? O sea, solo haciendo el recordatorio de eso, este, ellos ya tenían, ¿no? Sus escrituras, ¿no? Entonces ellos ya, este, respecto a los cristianos, a los judíos, después de la llegada del profeta, aquellos que han seguido bien sus escrituras, sí, debieron haber aceptado al profeta y seguirlo. Así que si no siguieron sus escrituras, si no aceptaron al profeta, Allah sabe mejor. Sí, pero sabemos que es parte de la religión monoteísta aceptar al profeta Muhammad ahora. Entonces, pero bueno, eso es aparte. Si recordamos entonces esto, sí, y que en todos estos versículos, ¿no? De la sura Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala les recuerda a los hijos de Israel, ¿no? Sus favores y eh, recuerda a los hijos de Israel en Medina, ¿sí? Porque esto fue una sura que descendió en el tiempo o sea, en Medina, ¿no? En Medina, ¿sí? Esta sura es medinense, ¿no? Entonces fue cuando el profeta estaba en Medina. Em, en Medina, sí, la población predominante era de las tres tribus judías, ¿no? Banu Quraida, Banu Nadir y Banu Qainuqa. Y bueno, porque había muchas tribus judías en Medina y los judíos y cristianos son gente del libro y porque se le dieron escrituras, Allah les está recordándonos sus favores que vienen incluidos y mencionados en sus libros y les llama y les recuerda hacia la adoración a Él, ¿no? En este caso, ya hemos cubierto, ya sabemos, ¿no? Que los hijos de Israel fueron salvados del faraón, cruzaron el mar, vieron milagros, recibieron la Torah, recibieron comida, agua, salwa, el maná, sombra, ¿no? Y a pesar de todo esto, de todos estos milagros, y de haber hecho un pacto con Dios, de seguir el monoteísmo, fueron desobedientes. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala aquí en este versículo continúa recordándoles de sus favores, ¿no? eh, que estaban escritos en sus libros, ¿no? Y hasta ahora, de hecho, siguen documentados en sus escrituras. Entonces, al leer el Corán, si una persona que es, saben, cristiana, judía, entonces tiene de alguna forma que reconocer y decir,
oh, en este libro también está mencionado esto, ¿cómo es posible? Entonces ya tiene que llegar a esa reflexión, ¿no? Entonces, como si Dios quiere, ¿no? Y bueno, si Dios quiere, será guiada esa persona, ¿no? Para que pueda llegar al conocimiento y ya de la persona dependerá, ¿no? Si lo acepta o no. Entonces, aquí en el número 63, ¿ok? En este versículo, sí, dice, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Aquí Allah les recuerda cuando tomaron un pacto con él. El pacto que hicieron, ¿no? El pueblo de Israel con Allah era de permanecer en el Tawhid y hacer el bien. Pero se olvidaron, se volvieron negligentes. Debido a esta negligencia, Allah subhanahu wa ta'ala elevó un monte sobre ellos, ¿no? Y aquí la palabra Tur, ¿sí? Podría referirse al nombre particular, ¿sí? O sea, a un monte que tenía este nombre, ¿ok? O de acuerdo a un reporte, se dice que Ibn Abbas comentó que Tur se refiere a una montaña con vegetación, ¿ok? Y que Jabal es una montaña donde no crece la vegetación. Allah sabe mejor. Sea como sea, ok, se refiere a un monte que fue levantado sobre ellos, ¿no? Y así fue que ellos aceptaron el convenio. O sea, imaginemos la escena. Después de haber pasado por todos estos milagros, em, todos estos eventos, sucesos que pasaron con ellos, ¿no? Ellos se volvieron negligentes. Y es, por ejemplo, como en el caso de una madre con su hijo, ¿no? Que le pide hacer algo y no sé, ya después de cierto tiempo le levanta la mano, así como para, ¿no? Como una forma de tener, ¿no? Firmeza o de recordarle y de, ¿no? Ser firme, ¿no? Con él. Eh, y ya entonces el niño, no, 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 ya, 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 sí, 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 está bien, mamá, voy a hacerlo. Sí, ya, estoy de acuerdo, sí, 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 yo voy a obedecer. Entonces, algo así parecido, ¿no? Pero en este caso con Allah subhanahu wa ta'ala y los hijos de Israel. Entonces, al hacer esto, al sostener, ¿no? Por encima de ellos, ¿no? El monte sí que los iba a aplastar, estar encima de ellos. Entonces fue que ellos aceptaron, ¿no? Eh, y lo que fue, o sea, el convenio fue, ¿no? Aferrarse con fuerza, ¿sí? Y esto quiere decir no solo agarrar la ley de Dios, ¿no? Y sostenerlo, o sea, tomar, no sé, las palabras en las manos y ya, aquí está, ya tengo mi libro y aquí está, ya lo agarré, ya lo tomé, ya está. No, se refiere a algo no algo físico, sino también algo más, o sea, más allá de esto, ¿sí? Quiere decir que debemos aceptar y ser firme en su aplicación, ¿no? O sea, hacer parte de nuestra vida esta ley, estas escrituras, estas palabras que Dios nos está, esta revelación que Dios nos da. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo con el Corán y no caer en la negligencia como los hijos de Israel. Todo esto que Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando en la sura Al-Baqarah un recuerdo para las personas, ¿no? Para los cristianos, los judíos, ¿no? De adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también para nosotros, musulmanes, que ya aceptamos, ¿no? El monoteísmo, que ya aceptamos al profeta Muhammad. Es un recordatorio de que no tenemos que eh, abandonar, ¿no? O ser negligentes, ¿no? Con la religión. Y bueno, para hacerlo parte de nuestras vidas y ponerlo en práctica, tenemos que entender qué es lo que dice el Corán. Recitar el Corán está muy bien, podemos leerlo, podemos aprender tajwid y lo recitamos muy bonito, pero debemos comprender, ¿ok? Para saber cómo conducir nuestras vidas, porque si nada más lo leemos, no entendemos qué estamos diciendo o qué se supone que tenemos que hacer, entonces esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y bueno, al final no vamos a poder completar realmente lo que tenemos que hacer. Y en general, saben, todos tenemos que hacer ajustes en nuestras rutinas para incluir el Corán en él. A veces pensamos, ¿no? En mejor no continuar con el estudio del árabe o del Corán porque es demasiado para nosotros, porque no nos damos exactamente cuenta del valor tan inmenso que tiene esta bendición de Allah. El Corán es como una joya, que hay una joya cara, un anillo lujoso. Si alguien te regala, por ejemplo, un anillo de oro, ¿no? Con un diamante, pero que no es de tu talla, no se ajusta a tu medida. ¿Tú rechazarías este regalo? No. Lo que haces es ajustarlo, ¿ok? Entonces, de igual forma, los estudios del Corán tal vez no sean algo que comprendas
y estudiar es intimidante y requiere sacrificio. O sea, tal vez es algo que no puedes tomar, digamos, inmediatamente y aplicarlo, obviamente, inmediatamente, pero por algún lado tienes que comenzar, ¿no? Entonces, em, también, ¿no? En lugar de pensar en abandonar estos estudios, tenemos que darnos cuenta del gran valor que tiene el Corán, ¿sí? O sea, decimos, bueno, ay, siento que no puedo, mejor lo abandono, no estudiaré, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir esto? Más bien debes de ajustar tus horarios y decir, bueno, ok, tal vez no pueda avanzar tan rápido como yo quiero, tal vez esto sea muy abrumador para mí, pero solo al principio, porque poco a poco después todo va a ser más fácil, inshallah. O sea, mientras tú más, conforme a tu esfuerzo, obviamente vas a ver los resultados. Em, y bueno, todo es por el beneficio, sí, de nuestro corazón, de nuestra alma, y es obligatorio adorar a Allah. O sea, ¿y cómo vas a lograr esto sin conocimiento? Entonces, el conocimiento es una obligación, porque si no, entonces, ¿cómo vas a poder realmente tener una vida, ¿no? Completa y plena y cómo? No se puede, ¿sí? Eh, los ángeles, de hecho, y esto es algo muy bonito que podemos recordar, los ángeles están con aquellos que buscan el conocimiento, suplican por ellos, ¿no? Y de hecho, lo que nosotros actualmente estamos pasando, ¿no? O sea, lo que nosotros pasamos de estudio no es nada en comparación con los sabios, ¿no? Hay gente que ellos, ¿no? Los sabios dedican sus vidas enteras, escriben y leen muchos libros, dan su vida para conservar esta religión y trabajan muy duro para lograrlo, duermen poco, comen poco, cubren sus necesidades, pero no lo hacen en el centro de su vida. Incluso a veces hay algunas personas que igual trabajan, pero no mucho para poder también estudiar y al final, digo, hay algunas de sus necesidades que están cubiertas, a veces no pasan por momentos de escasez, ¿no? A veces ni siquiera tienen a veces de comer. Claro, Allah después en algún momento les ayuda, ¿no? Pero es eso, van pasando por esas situaciones y trabajan muy duro, ¿no? Para lograrlo, porque pues su principal objetivo es conservar el conocimiento y expandirlo. Antes, por ejemplo, y es algo que antes pasaba, que la gente tenía que esforzarse más, ¿no? Los estudiantes de conocimiento solían viajar muy lejos, ¿ok? Y muchas veces sin dinero y sin los medios de transporte que tenemos ahora, y viajaban solo para poder obtener algún conocimiento de un erudito que vivía en algún lugar distante. Ahora con los medios tecnológicos actuales podemos ahorrarnos tantas dificultades e incomodidades de los viajes, pero a veces incluso así no lo apreciamos y decimos, ay no, es demasiado. No puedo cumplir con tal o tal curso, estoy ocupado, no puedo tomar tiempo de mi trabajo, tampoco de mis otros estudios no religiosos, ni de mi vida social, ni de cualquier otro tiempo, no, 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 mejor lo dejo, no. No, esto no es lo que tenemos que hacer. Si Allah te da la oportunidad de obtener conocimiento, tómala y aférrate a ella, pues seremos preguntados por todo nuestro tiempo, nuestro dinero, por el conocimiento. Si te esfuerzas en este curso o en este o cualquier otro lugar donde tú puedas obtener conocimiento con otros videos, con otros cursos, con otros profesores, otros hermanos, hermanas, em, tú podrás, ¿sabes?, responder ante Alá y decir a nuestro Señor, Alá, yo me esforcé para obtener conocimiento, tomé de mi tiempo y mi dinero, los invertí en material de estudio, en clases, yo, el internet que me dejaste tener, ¿no? Yo estudié el Corán, Alá, ¿no? Y bueno, que Alá nos permita seguir esforzándonos y nos acepte nuestros pequeños esfuerzos, ¿no? Que Dios nos permita mantenernos constantes y no abandonemos el Corán y la Sunna y no abandonemos la religión ni aquello que nos permite llegar a la religión. Ok, bueno. Alá entonces, ya continuando con la historia, con el versículo, Alá elevó el monte Tur sobre Bani Israel, así finalmente se sometieron y prometieron obedecer. Ok, y les dijo, ¿no? El pacto que hicieron fue de aferrarse al libro con Uwa. Uwa es firmeza, fuerza, ¿no? Quiere decir, ¿no? Que tenemos que, o sea, no significa aferrarse, quiere decir que es agarrarlo físicamente, sino en su contenido, ¿sí? Recitarlo y entenderlo, hacerlo parte de nuestra vida y compartirlo con otros. Así es como nosotros obtuvimos este libro, gracias al esfuerzo y a la fortaleza de otros, porque ha pasado de generación en generación. Entonces, también nosotros tenemos que hacer esto, o sea, con los que siguen, ¿no? Tenemos que
para nosotros, ¿ok? Y también para los que siguen, ¿no? Los demás que vienen, nuestros hermanos y hermanas que vienen en camino, ¿sí? Hay gente que, como les digo, ha pasado sus vidas escribiendo y analizando el Corán, escribiendo tafsir, y lo menos que podemos hacer es estudiar lo que ellos ya han estudiado, ¿no? Y después pasarlo a las siguientes generaciones. Cuando nos damos cuenta, y hermanos, hermanas, que este libro es muy importante y valioso, nos vamos a aferrar con fuerza, ¿sí? Con mayor facilidad. Entonces hay que reflexionar y pensar, ¿para qué sirve el Corán? ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estudio? Pues, subhanallah, es para entender, ¿no? Y tener nuestras cuentas bien con Allah subhanahu wa ta'ala. Ya después en el versículo 64, Allah dice, ¿no? Summa tawallaytum, pero luego volvieron sobre sus pasos, ¿no? Se regresaron, dieron la espalda, ¿ok? Se alejaron, vaya. Min ba'di dhalik, después de esto, la fadlullahi, y si no fuera por la gracia, ok, por el favor de Dios, aquí dice por la gracia y misericordia de Dios, ok, aleikum, sobre ustedes, wa rahmatuhu, y su misericordia, ok, la kuntum minal khasirin, se contarían entre los perdedores. Entonces, este es un recordatorio de cómo es que, a pesar de alejarse, de desobedecer, les tuvo misericordia, ¿no? Y bendiciones, porque incluso aún después de haber desobedecido, ¿no? Continuamente, él continuó recordándole de sus favores hacia ellos y no los destruyó como hizo con otras naciones. ¿Ok? Después en el versículo 65, sí, dice, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ أَتَعْدَوْا, y, ¿no? Ciertamente supieron, ¿no? Quienes transgredieron minkum, entre ustedes, fi sabti, en el sábado o en el asunto del sábado, ¿ok? Fakulna, entonces dijimos lahum a ellos, kunu tiradatan, dijimos sean monos despreciables, ¿ok? Aquí hay que entender, ¿no? Que para los judíos en su sharia, ¿sí? En su ley, sus reglas que tenían, se suponía que no tenían que hacer nada ese día, ¿ok? No trabajo, no estudios, nada, ni siquiera cocinar, ¿ok? No tenían ni siquiera que cocinar. Entonces tenían que cocinar un día antes para tener preparada la comida, ¿no? Para comer. Cortar cualquier asunto mundanal. Y esta palabra sabt viene precisamente de la raíz cortar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cortaban? Toda cosa mundanal, ¿sí? Y de hecho todavía a la fecha algunas personas siguen esta sharia porque ellos, bueno, han seguido todavía con esta regla, ¿ok? Y lo han obviamente compartido, ¿no? Por generaciones. Entonces hay gente que todavía sigue esta sharia, ¿ok? Em, y algunos, bueno, en aquel entonces, ¿ok? Tuvieron una prueba. ¿Sí? El día sábado solían salir los peces a la superficie, ¿ok? Y para pescarlos, ellos la noche del viernes preparaban la pesca, ¿ok? Sin embargo, o sea, el día, desde el ocaso del viernes al ocaso del sábado, no debían hacer nada. Entonces, digamos que lo que ellos hacían era, después del ocaso, que después de que se ponía el sol el viernes, ellos ponían la pesca y preparaban todo, pero ya después al día siguiente no hacían nada, ¿no? Entonces, realmente estaban transgrediendo, ¿sí? Y por esto Alá los convirtió en monos por 3 días. Y durante esos 3 días no comieron, no bebieron y no tuvieron descendencia, ¿ok? Al final de este tiempo, ¿ok? De este término fallecieron. Entonces, ya después Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَجَعَلْنَاهَا, hice de ello, bueno, hicimos de esto, Nakala, un escarmiento, bueno, un castigo ejemplar, Lima, Baina y Adaiha, para quienes estaban enfrente de ellos, y Wamahalfaha, y los que seguieron, ¿no? Los que estuvieron detrás de ellos, o sea, sus descendientes, ¿no? Mawaidatan lil muttaqin, y bueno, un motivo de reflexión, o una lección, una, ah, sí, una lección para quienes, para los que temen a Allah, ¿no? Para los que tienen taqwa. Aquí en este versículo tenemos dos significados posibles, ¿no? Porque el decir enfrente de ellos, ¿no? Y atrás de ellos, podría ser, ¿no? Que esta lección y este castigo fue enviado para todas las villas cercanas, o sea, para los pueblos, las personas que están ahí. em, o también quiere decir que se refiere, ¿no? A la gente de ese tiempo y a los que siguen, ¿no? O sea, a los que
las generaciones futuras, ¿no? A los decesores, ¿no? Descendientes. En todo caso, es ambas cosas, ¿no? Porque sirvió en ese momento para esa gente y todavía, como Allah Subhanahu wa Ta'ala lo menciona en el Corán, nosotros sabemos de esta historia y entonces también nos sirven para nosotros reflexionar, ¿no? Es una lección realmente para recordar ser obedientes, ¿sí? Y tener cuidado de las cosas que llevan a la desobediencia, de cuáles son las cosas que no debemos hacer, ¿ok? De cuáles son las cosas que debemos dejar de hacer y que no debemos de hacernos tontos con la religión, ¿no? Sino ser serios y concentrarnos en el propósito de nuestras vidas. Em, la profesora en mi clase dijo, bueno, ¿por qué monos, no? Porque, bueno, si han visto los monos son muy bromistas, ¿no? Se pasan divirtiéndose, están así como de aquí para allá. Entonces, es por eso que Allah Subhanahu wa Ta'ala los convirtió en monos. Y nosotros deberíamos, ¿no? Tener cuidado de ser serios en o sea, con nuestra religión, ¿no? Con lo que tiene que ver con la religión, ¿ok? Después ya en la Aya 67, ¿sí? Continuamos aquí, dice, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Dónde me quedé? Baqaratun. Ciertamente, ¿no? O bueno, y cuando dijo, sí, perdón, Musa a su pueblo, Inalaja, ciertamente Allah les ordena, sí, que sacrifiquen a una vaca. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a empezar con otra historia que pasó con el pueblo de Israel, ¿sí? Em, aquí en este versículo les recuerda a los hijos de Israel, ¿no? Otra lección de su pasado, cuando un hombre fue asesinado, ¿ok? Ibn Kathir dice en su tafsir que había un hombre entre la gente del pueblo de Israel que no tenía hijos, pero tenía una cantidad considerable de riqueza y solo tenía un sobrino que heredaría de él, ¿ok? Se dice que ese sobrino se volvió ambicioso y lo mató por su riqueza y puso su cadáver en la puerta de otro hombre. Al día siguiente pidió venganza por su tío y se armó una gran disputa, ¿no? Porque estaban a punto de enfrentarse dos tribus, ¿no? Estaban a punto de, pues, matarse y llegar al conflicto. Las esposas entre ellos dijeron que Moisés estaba con ellos, entonces, ¿para qué pelear si ya tenían, ¿no? Al mensajero de Dios, entonces podrían ir con él, ¿no? Para aclarar el asunto. Entonces fueron con Musa, con Moisés. Cuando a Moisés le pidieron ayuda para saber quién había sido el que mató a la persona, él les dijo que debían sacrificar una vaca. Y que es la parte que está aquí en este versículo. Waida qala Musa liqaumihi. Y cuando Musa le dijo a su pueblo, Inna Allaha ya'murukum, que Allah ciertamente les ordena, ¿no? Sacrificar una vaca. Ah, esto para ellos, ¿ok? Era algo muy difícil, porque solían adorar vacas y en la cultura egipcia, y también algunos de ellos hacían todavía esto, cometían el shirk, y vimos, ¿se acuerdan la historia donde tomaron al becerro? ¿Sí? Y de hecho la vaca también se ha tomado en otras culturas, ¿no? Como para, o sea, como algo sagrado que hay que adorar, cosas así. Entonces, esto era muy difícil para ellos, ¿no? Y entonces ellos creyeron que estaba bromeando, pero, ¿no? Si realmente estaban ellos saben, habían tomado el compromiso del Tawhid, ¿no? Y que habían tomado el compromiso con Allah Subhanahu wa Ta'ala, el único Dios que existe, entonces no debería importarles, ¿sí? Sacrificar una vaca. Y bueno, ya después le dijeron, Qalu, atattajiduna, ¿sí? Nos tomas, ¿no? ¿Acaso nos tomas huzuwan, ¿no? En broma, como broma, ¿no? En ridículo. Qala, a'udhu billahi, dijo, me refugio en Allah de ser de los yahilin, de los ignorantes, ¿no? Entonces aquí, ah, cuando Allah les pidió sacrificar una vaca, ¿sí? Pero como no querían hacerlo, o sea, bueno, eh, solo después de que le dijeron, ¿nos tomas en broma o qué? Moisés les dijo que no era así, ¿no? Y se refugió en Allah, ¿sí? Y solo un ignorante bromearía, ¿no? Con las palabras de Dios. Entonces, Musa dijo esta súplica
Y las súplicas de Moisés son cortas y muy bonitas, y en lugar de enojarse o ofenderse por esa acusación, él pide refugio en Allah. Allah les pidió a ellos sí sacrificar esta vaca, pero como no querían hacerlo, después empiezan a hacer preguntas, ¿sí? Y por esto Allah subhanahu wa ta'ala les hizo difícil encontrar una vaca para sacrificar. ¿Cómo? Pues vamos a ver en las siguientes ayas, ¿ok? Alayas eh, lo que se les dijo, ¿no? Para arreglar el problema del asesinato del hombre fue, ¿no? Fue dicho a Bani Israel que sacrificara una vaca. Después entonces dijeron ellos, Qalu, ad'u lana rabbaka yubayin lana magia. Pide a tu Señor que nos indique cómo es. Entonces, am, después dijo Musa, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dalik, ¿no? Bueno, dijo Moisés, dice Dios que la vaca no debe ser vieja ni joven, sino de edad intermedia, ¿no? Y después dice, fa'falu ma tu'marun, ¿no? Entonces cumplan con lo que se les ordena. Aquí lo importante de esta aya, de esta aleya, es que hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, si se te ordena algo, lo haces y ya está. Si empezamos a hacer preguntas, ¿no? Nos empezamos a complicar la existencia, nos empezamos a dificultar la religión, y no solo a nosotros, sino también a los demás, porque en cuanto tú haces una pregunta, entonces esto quiere decir que también los demás tienen que saber exactamente cómo se debe de hacer y, ¿no? Seguir estas reglas y, o sea, entonces complicamos todo. Al final no hay que preguntar cosas que no sean necesarias, ¿sí? Y en este caso, Musa, sabiendo pues ya después que le preguntan, no, no, pide a tu Señor que nos indique cómo es, entonces él dice, ok, así. Y después que le responde su pregunta, ¿qué les dice? Cumplan ahora ya con lo que les ordena. Ya les dije, ok, ya ni vieja ni joven, una vaquita intermedia. Ahora, por favor, ya mátenla, ¿no? O sea, cumplan con lo que se les ordena. Y en lugar de esto, ¿qué pasa? Pues este, era solo este el requisito, ¿no? Una vaca ni muy vieja ni muy joven, una completamente balanceada en su medida, estatura, edad, ¿no? Así, digamos, edad intermedia. Pero después de esto, ¿no? Siguen preguntando. Y es como, por ejemplo, cuando una mamá, ¿no? O cuando alguien, ¿no? Le dice a alguien más, a ver, por favor, tráeme un vaso de agua. Y la persona no quiere. Entonces, pues tampoco para decir no, ¿verdad? Dice, a ver si me puedo zafar de esta. Voy a hacer muchas preguntas y ya la persona se va a enfadar de mí, de que estoy preguntando mucho, que no entiendo. Y ya después me va a decir, no, pues ya no lo hagas, ¿no? Entonces empieza a decir, no, ay, oye, la mamá le dice al hijo, ay, tráeme un vaso de agua. Ah, ¿qué quieres? ¿Un vaso de plástico o de cristal? No, pues de plástico. Ah, ok. ¿Y qué quieres? ¿Agua mineral o agua natural? No, pues, entonces empiezas a hacer preguntas para no hacer precisamente lo que se te está pidiendo. Entonces ya después, en el siguiente versículo, ¿no? Dice, qalu, entonces dijeron, adnu, ad'u, perdón, ad'u lana, pide a tu Señor, Rabbaka, pide, ¿no? Para nosotros, Rabbaka, a tu Señor, Yubain lana, que nos aclare, que nos indique, que nos muestre, ¿no? Ma launuha, ¿de qué colores? O sea, bueno, ya pidieron, ¿no? Especificaciones, ya les dijeron de la edad. Ahora, hoy, pero ¿y qué colores? Bueno, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u baqiyun baqiyun, ¿ok? Launuha. Ok, dijo Moisés, ¿no? Él dice que es una vaca de color amarillo intenso, ¿ok? Y dice launuha y en su color dice tasuru nadirin, que alegre a quienes la miren. Entonces todavía más dificultad, porque aquí, bueno, no quisieron sacrificar la vaca, entonces preguntaron por el color. Tenían la esperanza, como les digo, que haciendo pues estas preguntas, no muchas preguntas, se les dijera, no, ya no lo hagan, pues. Y bueno, no debieron de haber preguntado por el color, porque bueno, es fácil encontrar una vaca negra, una vaca blanca, pero amarilla es un poco más difícil. Y encima de todo también, que alegre a quienes la miren, o sea, que sea bonita, que sea bonita. Después continúa ya después aquí una vaca de color amarillo intenso. Vean esta vaquita, qué bonita. Así, o sea, es más difícil encontrar una vaca así. Después en la aya 70, ¿no? Qalu ad'u lana rabbaka yubayin lana magia. Otra vez, ¿no? Pide a tu Señor para que nos indique cómo es, ¿no?
Innal baqara, dice, porque, bueno, ciertamente todas las vacas, dice, tashabaha, son similares, ¿no? Aleina para nosotros. Wa inna y sí, o bueno, wa inna y, y sí, ¿ok? Inna la, inna, perdón, ¿qué estoy diciendo? Wa inna y, ok, ciertamente nosotros, ¿no? Insha Allahu, si Dios quiere, la muhtadun. Seremos, ¿no? De los que siguen la guía, de los que seremos guía. Aquí siguieron preguntando a Musa, ¿no? Así que cada vez se estaban poniendo más y más presión, casi imposible de encontrar, pero bueno, al haber dicho, si Dios quiere, bueno, eventualmente Dios, ¿no? Les permitió encontrar la vaca. Con dificultad, pero lo hicieron gracias al favor de Dios. Pero bueno, tuvieron que pagar mucho dinero por la vaca, que es muy difícil de encontrar. Después dice aquí, dice Moisés, قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول tusiru al arda, ¿ok? Wala tasqil harza, ¿ok? Entonces, bueno, una vaca que además de ser de mediana edad, de color amarillo, de color intenso, ¿ok? Amarillo intenso. Y además también bonita, pues tenía que haber sido una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra, o sea, una vaca sin mucha carga laboral. Ok, que no haya sido utilizada para ni arar la tierra ni tampoco para regar los cultivos, ¿no? Y que además también dice aquí, musallama sana, ok, la shi'ata fija, ok, y sin manchas en la vaca, ok, bueno, sí, sin ninguna marca, ok. Ok, قالوا ألن جئت بالحق. Oh, al fin, ya, ok, ya tenemos muchas indicaciones. Ok, ya, al fin has traído la verdad, ¿no? Has venido con la verdad. Fadabahu, Fadabahuja y la sacrificaron, ok, la degollaron. Wamakadu y casi no, por casi no, por un poco, ya faló, casi estuvieron a punto de no hacerlo, ¿sí? Y bueno, al final la mataron, sí, pero, o sea, la mataron ya después de haberse dificultado, ¿no? Todo el proceso. Ok, y bueno, Alá les encomendó esto para purificar su nafs. Fue una prueba para ellos, y bueno, alabados a Dios lo lograron, pero bueno, aquí en el versículo 72 después dice, وَإِذْ قَتَلْتُمْ nafsa, ok, fadaratum fija. Y cuando mataron a un hombre y disfrutaron, ok, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Así, de esta forma, Alá, sí, dice, mataron a un hombre y disputaron. Entonces Dios reveló lo que algunos ocultaban. ¿Qué era lo que estaban ocultando? Bueno, lo que Alá les quiso mostrar, ¿sí? Que ciertamente en el fondo, en su corazón, ellos no estaban todavía en Tawhid plenamente, no estaban totalmente sometidos y la prueba fue la vaca, ¿no? O sea, al ellos ponerse en esta prueba, ¿no? Y como les digo que fue difícil por el shirk, todo esto, ellos se pusieron en esta dificultad. Pero entonces Alá de esta forma mostró, reveló lo que ellos estaban ocultando en su corazón, que era pues no un tawhid completo, ¿ok? Y después, en el último versículo que tenemos aquí, eh, dice, Fakulna itribuhu biba'adiha, entonces golpéenlo con una parte de ella, ¿no? Al hombre. Ok, y ya después, kadalika yuhi lahu, ok, al mauta, wa yurikum ayatihi, la'allakum taqilun. Entonces ya, para terminar aquí este versículo, pues aquí prácticamente otro milagro, ¿no? Sucedió. Ok, dice al principio de la aya, ¿no? Que Allah dice, bueno, golpéelo con una parte de ella. No sabemos exactamente qué parte, pero eso no es lo importante. Lo importante es que al usar esta parte de la vaca, tocar al hombre con esta parte de la vaca, se dio este otro milagro, que el hombre se levantó, o sea, estaba muerto, pero resucitó. Se levantó y le preguntaron, ¿quién fue quien te mató? Y él confesó que había sido su sobrino. Y después de esto, volvió a morir. ¿Ok? Entonces, bueno, como castigo, obviamente no le dejaron tener de su herencia ni nada de esto, pero aquí los hijos de Israel presenciaron otro milagro más, ¿no? Y al final de esta aya, Alá dice que, pues, Dios nos muestra los milagros, signos, ¿ok? Para razonar
y buscar la guía. Y bueno, todo lo que sucede en nuestras vidas son signos y todo lo que pasa a nuestro alrededor nos sirve para aprender y saber que somos vulnerables, que somos siervos de Dios, dependientes de Él. Y lo único que podemos hacer es suplicar, porque no tenemos control sobre nada. Y lo bueno de ello, ¿ok? Es que solo cuando estamos en estado de oración es cuando estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida. Así que es bueno reconocer, reflexionar, aceptar que Alá es quien tiene el control y aceptar someternos a Él. Un musulmán es aquel que se somete, ¿ok? Es aquel que acepta, ¿no? Que Allah es quien tiene el control. Y entre más nos sometemos, más estaremos en estado de adoración. Y cuando estamos en estado de adoración, es entonces que nuestras vidas, ¿no? Que estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida. Em, Ese es nuestro único propósito, que no tenemos otro propósito en nuestras vidas más que adorar a Allah, ¿ok? Comer, dormir, ganar una provisión halal, todos estos actos que hacemos, em, los podemos hacer bien, ¿sí? O sea, de forma correcta, este, o sea, nos sometemos a Allah al hacer los actos de la forma en que Allah Subhanahu wa Ta'ala quiere que los hagamos. Entonces, dormir, comer, beber, todos estos actos mundanales, ¿sí? Se pueden transformar en adoración cuando lo hacemos de acuerdo a lo que Allah Subhanahu wa Ta'ala desea, ¿no? A la sunna de Allah, o sea, la metodología de Allah, o sea, lo que Allah decreta, quiere, y también, ¿no? Siguiendo el ejemplo del profeta, el mensajero que fue o sea, con quien Allah envió sus palabras, ¿no? Em, y bueno, cómo entender nuestro propósito, cómo realizar los actos en nuestra vida cotidiana a través de la comprensión del libro de Allah, ¿sí? De la palabra de Allah. Por ello es que estudiar el Corán es lo mejor que podemos hacer. Y de esta lección, ¿ok? Ya para completar, podemos tomar dos em, enseñanzas, ¿ok? Número uno, tenemos que aferrarnos a las palabras de Allah y la segunda lección es no hacer demasiadas preguntas. Si Allah dice, ok, vamos a rezar, recemos. Sigamos el ejemplo del profeta, pero igual no indaguemos así tan a detalle. ¿Qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Si no hay algo mencionado, entonces digamos que hay libertad en ese sentido. Entonces, si lo haces, no lo haces, eso no debe de complicarnos la existencia. O sea, y la gente que se enfoca mucho en estos detalles así, está poniendo una carga muy grande en los eruditos que tienen que después hacer una fatua, que después entonces como se hizo esta fatua, entonces todos los demás tenemos que seguirla así, entonces mejor, o sea, tampoco no estoy diciendo que no tenemos que preguntar y buscar conocimiento, pero hacerlo de manera exagerada, ¿sí? O sea, cuando lo más importante es pues lo que ya hay, ¿no? Entonces, ¿para qué buscar cosas que vas a tener que hacer que entonces un sheikh, que alguien esté ahí todavía, bueno, pensando o sea, digo, lo básico primero y ya después, si Dios quiere, algo más. Pero igual, ya cuando tengas lo básico, tal vez es más, lo básico a veces no terminamos con lo básico. Entonces, uno dice, ay, bueno, ya para qué buscar más, ¿no? Entonces, la vida es muy corta y la verdad, facilitarnos la religión es algo que em, podemos hacer al evitar preguntar de más, ¿no? Y bueno, ya por último, hay un hadiz aquí que tengo que dice, narró Aisha, perdón, no Aisha, perdón, Ashabi, el secretario de Al-Mughira bin Shuba, narró, Muawiyah le escribió al Mughira bin Shuba, escríbeme algo que hayas escuchado del profeta, paz y bendiciones sean con él. Así que el Mughira escribió, escuché al profeta decir, Alá ha aborrecido para ti tres cosas. Uno, las conversaciones vanas, charlas inútiles, que hables demasiado sobre otros, ¿ok? Dos, el despilfarro de la riqueza por extravagancia. Y tres, y hacer demasiadas preguntas en asuntos religiosos en disputa o pedir algo a otros, excepto en una gran necesidad. Entonces, pedir, ¿no? Preguntar, ¿sí? Eh, Demasiado es algo que no es lo ideal, ¿ok? Y bueno, ya con eso terminamos el día de hoy. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alabados a Dios, terminamos una sesión.